Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias por acompañarnos. Esta noche recibimos y nos da un enorme gusto recibir a Miguel Ángel Yunes, un político de larga trayectoria, apuntado ya para contender una vez más por la gubernatura de su estado, de Veracruz, y todo parece indicar que esta ocasión en alianza. Miguel Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias, Carlos. Nos da mucho gusto, señor muchas gracias. Mota, muchas gracias, Hola, señor Leo. Cacho. Buenas noches. Va de nuez, pero qué necedad, oígame, qué bárbaro, otra vez. Oye, pero no es necedad, es tenacidad. Hay una frase, Es perseverancia. Es perseverancia. Hay una frase de Churchill que me encanta porque de alguna manera me define. Dice Churchill que para lograr el éxito hay que ir de fracaso en fracaso con entusiasmo y no perder el entusiasmo. Con buen ánimo, con espíritu. Con buen ánimo. Y yo hace 10 años contendí por la gubernatura en Veracruz en una elección en la que todo el mundo decía que me iban a arrasar y había elementos para suponerlo, pero no. Al final, pues realmente fue una elección muy competida, altamente bueno, estuviste competida. muy cerca, los números fueron muy... A mí no me gusta decir te la robaron porque van a decir ¿y por qué te dejaste? Pero de estar 23 puntos abajo, como decían, pues prácticamente fue un empate. Yendo solo, el PRI con múltiples alianzas, con una legislación electoral totalmente favorable al partido en el gobierno, con un gobernador que Fidel Herrera traía 82% de aceptación en Veracruz, altísima, control total de medios, no medios abiertos como hoy, como este programa. Mucho más abiertos. No redes sociales en desarrollo todavía tan importante como ahora, que coincido, por cierto, con tus predicciones para 2016 del cambio en el modelo de comunicación. Entonces fue una elección distinta. Yo tomé la decisión de seguir el apotegma, la frase de Churchill y decir, hay que seguirle con entusiasmo. Me quedé en Veracruz, no me reincorporé al gobierno, a reconstruir un proyecto, porque estoy absolutamente seguro de que Veracruz requiere un cambio. Fidel es otro, ahorita que lo mencionaste, pero Fidel también intentó varias veces, ¿verdad? Pero fue candidato solo una vez, que es cuando fue... Pero dentro del PRI intentó ser candidato varias veces y se le frustró, ¿no es cierto? Yo creo que una vez nada más. ¿Una vez? Sí, realmente con posibilidades una vez, que fue cuando lo logró en el año 2004. Exacto. Para desgracia de los veracruzanos. A ver, ha habido todo un debate y una polémica al interior del PRD de si esta estrategia de alianzas que propuso Agustín Basabe, y uno de los primeros puntos en conflicto y de ríspidos fue justamente Veracruz, ¿no? Porque decían que los perredistas locales estaban en contra de la candidatura de Miguel Ángel Yunes. ¿Eso es así? Eso decía Javier Duarte. Pero el Consejo Estatal del PRD votó en un 96% a favor de una política de alianzas. 96% del Consejo Estatal del PRD. Y yo tengo una relación extraordinaria con los dirigentes, no solo con los dirigentes, sino con el perredismo en general en Veracruz. Yo nunca he tenido conflicto con el PRD en Veracruz, por el contrario. Muchos de ellos son mis amigos de muchos años y ha habido una vinculación muy cercana. La alianza la empezamos a trabajar desde hace varios meses. La conclusión fue este evento de esta semana, que fue muy sonoro. Pero en Veracruz trabajamos una alianza y tomamos la decisión de trabajarla como debe de ser. Primero, sobre un acuerdo programático. ¿Y para qué queremos ser gobierno juntos? ¿Qué sí podemos hacer juntos? ¿Qué no podemos hacer juntos? ¿Y sí hay ese plan programático, claro que lo hay. Miguel Ángel? Esa es la base a de la veces que alianza. se piensa que solamente, como dicen luego, pues es para ganarle al PRI, pues, para que el PRI deje de ser gobierno. Y los ejemplos que hay actualmente en Puebla, en Oaxaca, apuntan en esa dirección, Sinaloa, confirma esto. Es decir, ¿no ves un gobierno que combine ambas ideologías o ambos proyectos de gobierno? A ver, Alejandro, yo les pregunto, ¿es ideológico el tema de seguridad? Por ejemplo, el 92% de los veracruzanos se siente inseguro en el Estado, el 92%, es una cifra bárbara. Cuando tú le preguntas a los veracruzanos, oye, ¿cuál es el primer tema que debe atender el gobernador, que debe resolver? Te dice la seguridad. En un estado donde tenemos 60% de personas en pobreza, aún con todo eso, el tema más importante es seguridad. Entonces ahí hay una convergencia total entre PAN y PRD. Que no es ideológico. No es ideológico. De acuerdo. Segundo tema, atención a los que más lo requieren, a la gente más pobre, en un estado población vulnerable, que se encuentra en tercer lugar de pobreza, en situación de pobreza. Tampoco es un tema ideológico. Tercero, el tema de corrupción.
El gobierno de Veracruz, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, es el gobierno más corrupto de la República. Yo como veracruzano me da mucha pena, pero así es. Hay denuncias ya formales de la Auditoría Superior solamente de los últimos dos años de revisión de cuenta pública, donde hay desviaciones por más de 11,000 millones de pesos. Es decir, el tema de corrupción tampoco es un tema ideológico. El tema de transparencia, donde coincidimos igualmente con el PRD, no es un tema ideológico, es un tema de convergencia y es un tema que el PRI, en ninguno de estos tres temas, el PRI ha cumplido. Uno muy importante, el restablecimiento del Estado de Derecho en Veracruz, el que el Poder Judicial sea Poder Judicial, el Poder Legislativo sea auténticamente Poder Legislativo, el tener órganos constitucionales autónomos de transparencia, como lo hay a nivel federal, de rendición de cuentas, como lo hay a nivel federal también, ese tampoco es un tema ideológico. Entonces, en eso estamos coincidiendo. Yo estoy de acuerdo en todo eso que acabas de mencionar, no son temas ideológicos. Pero, por ejemplo, la pobreza no es un tema ideológico, pero pues unos dicen, sí, pero nosotros necesitamos más apoyo que los otros. Sí, el enfoque de cómo combatirla es distinta, dices. Exactamente, ya la ejecución. O nuestros líderes merecen una mayor atención o más presupuesto. Sí, a lo mejor el PRD impulsaría programas sociales ¿sí? Y a lo mejor una postura del PAN sería incrementar inversión para generar empleos. Es decir, serían estrategias distintas. Claro. A eso te refieres. O el tema de la transparencia y la corrupción. Sí, no es un tema ideológico, pero hay que ser más transparentes con aquel y no tanto de este lado. Ahí es donde en el tejido... Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Exactamente. No, o en el desarrollo económico. No es un tema ideológico, pero desarrollame más a mí que al otro, ¿no? No, pero ese es un tema ya de la práctica o del día a día. Pero a ver, vayamos al tema de pobreza. En el tema de pobreza, los gobiernos federales del PAN, Fox, Calderón, no solo dieron continuidad a los programas sociales, sino que los llevaron un poco más allá. ¿Por qué? Porque es obvio que mientras tenemos desarrollo económico y por esa vía se combate la pobreza, el gobierno federal y los estatales tienen que actuar de manera subsidiaria para que mientras este desarrollo se genera, puedan las personas sobrevivir, puedan tener recursos para comer, para mejorar sus condiciones alimenticias, para tener servicios de salud. Y un ejemplo muy claro es el Seguro Popular, que se creó durante la etapa de Vicente Fox. Hoy es una realidad que existe en todo el país y en la cual coincidimos todos. Ese es un tema. El tema de transparencia, cuando siempre ponemos la vigencia plena del Estado de Derecho como en tercer o cuarto lugar, y ese debe ser el primero. En Veracruz no hay Estado de Derecho, y no estoy exagerando. No hay. No hay poderes. En Veracruz el poder ¿Está todo sometido al gobernador? Absolutamente todo. Pero no solo poderes. ¿Es gobernador o es algo que venía en Veracruz desde...? Venía desde la época de Fidel, ¿no? Fidel, el licenciado Alemán todavía fue un poco más respetuoso del Estado de Derecho. Fidel definitivamente acabó con el Estado de Derecho, acabó con todo. Y hoy no hay Estado de Derecho en Veracruz. Digo, hoy no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay órganos autónomos, no hay nada. Es más, es obvio que el gobierno del Estado, por ejemplo, está metido en los órganos electorales, a pesar de que hoy es el INE el que maneja las elecciones en Veracruz. A mí me parece que el Estado de Veracruz es el mejor estado de la República. Yo también pienso lo mismo, pero tu gobierno es el peor. Porque ahí nació mi padre. Pero no, es un estado realmente rico, ¿no? En recursos, sí, bueno. Tiene cualquier cantidad de ello, ¿no? Está realmente privilegiado, ¿no? Y quisiera insistir un poco en lo que decía Leonardo. ¿De dónde viene esto, no? ¿Es realmente un personaje, es Fidel Herrera, ahora Javier Duarte, o todas las instituciones en su conjunto se descompusieron, la ciudadanía se desentendió? ¿Qué fue lo que gestó la problemática que vemos ahí? Porque hay además filones terribles, ¿no? Con el tema de los periodistas, por ejemplo, sí, libertad de expresión. Por todos lados está descompuesto, ¿no? Bueno, vino un momento de quiebre para mal. Yo tengo muchos años de trabajar en Veracruz. Tuve la oportunidad de empezar mi carrera a los 22, 23 años, con un gobernador, Rafael Hernández Ochoa, que fue un hombre realmente honorable, que hizo un muy buen trabajo en Veracruz, pero ya en la etapa, digamos, moderna, fui secretario general de gobierno con Patricio Chirinos entre 92 y 97, y voy a citar solamente un dato. Cuando el licenciado Chirinos termina su gobierno, Veracruz tenía 0 deuda y dejó en bancos 2.500 millones de pesos. En el 97. Sí, 97, 98. Entra después... 18 años. Sí, así es. No había deuda en Veracruz. Y había dinero en superávit. Bancos. Había superávit, efectivamente. En materia de seguridad, Veracruz estaba, como está Yucatán hoy,
en los mejores lugares a nivel nacional en ¿Y materia cuál fue de el punto seguridad. de quiebre? Viene el liceo alemán, digamos, se mantiene una situación más o menos estable. El liceo alemán deja el Estado con 3,000 millones de deuda. Y yo referiría dos temas esenciales en Veracruz. Con Fidel estalla la corrupción, estalla, es un problema realmente grave. Estalla la ruptura del Estado de Derecho. Ahí se hace obvio que el gobernador es más que un virrey. Lo porque- controla todo. Sí, porque los virreyes, todo el mundo dice un virrey y lo pone como el ejemplo máximo del poder. No, los virreyes cada año eran sometidos a lo que se denominaba un juicio de residencia. Sí, sí, la sí. corona española mandaba a revisarle las cuentas. mandaba así. Al gobernador no. Entonces Fidel hace estallar la corrupción. En materia económica esto le causa un daño gravísimo a Veracruz, en materia de desarrollo económico también, pero un problema mucho más grave, que yo lo he venido diciendo y que ya lo acredité. Fidel se vincula con la delincuencia organizada. Su campaña es una campaña financiada por la delincuencia organizada y consta en expedientes que yo tengo de la Corte Oeste de Austin, donde un testigo protegido del Cártel del Golfo dice concretamente, yo le entregué en propia mano a Fidel Herrera 12 millones de dólares para que Fidel Herrera hiciera campaña política a cambio de que permitiera al Cártel del Golfo operar en Veracruz. Entonces, esto genera el que hoy es el problema más grave de Veracruz, que es la inseguridad. Entonces, sí hay un momento de ruptura y es ese. ¿Qué hace Fidel al terminar su gobierno? Deja a un encubridor. Esa es la realidad. Alguien que le cuidó las alguien espaldas. que le cuidara las espaldas y busca a quien tenía mayor compromiso con ese problema, que era quien había sido secretario de Finanzas, quien había suscrito los compromisos, quien había suscrito Conoce los todo. créditos. Esa es la realidad. ¿Cómo está la deuda de hoy del Estado, Miguel Ángel? Pues mira, está como lo que comentábamos de China. Es totalmente opaco Veracruz. Nadie sabe. Hay quienes dicen que son 50,000 millones. No, pero no, eso es lo que dicen. Pero eso es lo que puede estar registrado ante Hacienda. En diciembre pasado hubo un nuevo crédito de 10,000 millones de pesos. Pero la estimación de la deuda bancaria diciembre, y no ahorita bancaria, última, sí, diciembre. para ya acabar, para el último Sí, año de para gobierno, para el último pilón, jalón, el último jalón y para las campañas. ¿No? Pero la deuda registrada y la deuda no bancaria, las estimaciones se aproximan a 100,000 millones de pesos, con un ¿Se podría presupuesto de convertir en la 108,000 entidad más endeudada? Sí, en términos reales sí, con un presupuesto total de 108,000 millones de pesos. Es decir, prácticamente presupuesto y deuda ahí van. Esto es brutal. Entonces, si hay un problema gravísimo financiero que se está traduciendo, que está haciendo crisis, llegó el momento de la crisis cuando el gobierno del Estado no tiene ni para pagarle a los pensionados y jubilados. Pero, a ver, ¿Javier Duarte se va a ir a la cárcel si tú ganas la gubernatura? Es que Javier Duarte está caminando solito hacia la cárcel. No es de que yo lo vaya a llevar. Bueno, pero el gobernador, si ganas la elección, el gobernador va a ser tú. Es que aquí tenemos un problema no es un tema de frecuente en este venganza. país de que... No. es un de tema de aplicación de justicia. la ley. Es un tema de Pero aplicación de la ley. lamentablemente hace falta voluntad política, ¿no? Porque ¿quién va a abrir el expediente? ¿Quién va a integrar los Tienes caso elementos? Nuevo León. Bueno, ahí está Nuevo León, ya está Sonora también, Está Sonora. donde pues ya pasaron cuántos meses de este asunto y tampoco hemos visto causas abiertas. Se dice que al señor Padres tiene ya 11 procesos de investigación abiertos. Aquí y en Estados Unidos otros. Y en Estados Unidos más. A ver, en el caso de Veracruz, si de voluntad política se trata, yo he sido más que voluntarioso. He presentado denuncias y denuncias desde la época de Fidel Herrera y he insistido en que las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación, que están muy bien sustentadas, que tienen elementos muy sólidos, que la PGR proceda. Son denuncias por muchos miles de millones de pesos. Entonces, por voluntad política no va a quedar. Y repito, no es un acto de venganza, es un acto de justicia. A los veracruzanos les preguntas hoy, oye, ¿debe ir a la cárcel quien te robó tu dinero? Y te dicen sí, porque hay algo que es importante. Hay algunos otros estados que tienen deudas altas. No quisiera mencionar, pero hay estados que tienen deudas altas. No, pero vas al estado y encuentras autopistas, encuentras hospitales, encuentras infraestructura. Oye, ve a Veracruz y checa si la deuda de 100,000 se corresponde con la situación actual del estado. Y es terrible. Por eso, si la deuda es de 100,000 millones de pesos y si la deuda está contratada a una tasa completamente fuera del no toda, común, no por toda. eso, lo que sea,
Y dices, y hay responsabilidad de los funcionarios bancarios, pero también de la gente en el gobierno por contratar Claro. créditos a esa. Y hace un momento dijiste, Fidel Herrera dejó a un encubridor. Si gana Miguel Ángel Yunes, no puede ser un encubridor. No, absolutamente no. Tiene que cerciorarse que quienes deban ir a la cárcel se vayan a la cárcel. Pero absolutamente, sin duda, digo, no, repito, como un acto de justicia, y esa es una decisión que he tomado y que los veracruzanos le impulsan. Si tú le preguntas hoy a un veracruzano qué es lo que quiere es que se haga justicia. Y si le preguntas particularmente a los que se han visto más afectados por esto, te dicen lo mismo. A ver, lo voy a decir, y sé que va a pasar al aire porque aquí hay libertad. Están en este momento con los créditos que contrataron en el pasado mes de diciembre, pagándole a algunos proveedores, por ejemplo, proveedores de servicios médicos, que son contratos muy importantes. Muy recientemente me reuní con uno de ellos, yo no lo conocía, me buscó, tomé un café y me dijo, estoy metido en un problema. Me ofrecieron pagarme 200 millones de pesos, un poco más de 200 millones de pesos que me deben, pero siempre y cuando les deje yo 100 millones para ellos. Y digo, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo un señor que se llama Jaime Porres, que es empresario, que acaba de comprar en complicidad con Duarte un ingenio azucarero en Veracruz. No es Otón, que es un hombre honorable. Sí, lo conocemos. Es el cómplice de Duarte. Hay otro cómplice, Moisés Mansur se llama, que está haciendo lo mismo. Llaman a los proveedores y les dicen, a ver, te voy a pagar, pero me quedo con la mitad de tu dinero. Eso no puede ser, eso debe terminar. Sí, es como de lo perdido lo que aparezca, Lo que ¿no? aparezca. Me deben 10, páganos 10, pero yo tengo que pagar 5 y por lo menos recuperé la mitad. Esa es la lógica. Sí, claro, pero es una lógica terrible, es una lógica... Bueno, De acuerdo. Y entonces, Criminal. ¿por qué Criminal. esa persona no va y denuncia? Porque tiene pánico en dos vías. Primero, la de no recuperar lo que que le no le debe. paguen nada. Y segundo, la de que le vayan a hacer algo en lo personal. Que esa es la política del terror. En Veracruz hay empresarios a los que los han tratado de obligar, por ejemplo, a vender propiedades y se han tenido que ir de Veracruz porque o venden o les pasa algo o hay un secuestro. Y esa es una realidad. Pero esto es la yo sé mafia, que Miguel Ángel. es Esto una es un- mafia. es un- No. es un lampón, pues. Es un acto de vandalismo, no de vandalismo, es un acto realmente mafioso. Yo lo he dicho en Veracruz y yo tengo los ejemplos concretos. No es un tema, yo sé que aquí en el DF de repente parece ficción, pero si vas a Veracruz y ves la realidad de Veracruz, pues la gente allá vive una realidad totalmente distinta. Les da miedo saludarte porque saben que les puede pasar algo. Te piden hablar en privado. Oye, ya vi que se saludó a Yunes, ya. Eso ya. No, claro. Es como el beso del diablo. Das el No, pero solamente a los que tienen temor. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este diálogo con Miguel Ángel Yunes y lo que apunta hacia adelante como una candidatura a la gubernatura de su estado. Volvemos. Miguel Ángel Yunes tiene una trayectoria y un pasado en la política y ha tenido señalamientos también de tener propiedades y de hacerse de un patrimonio. Ha habido acusaciones en contra de Miguel Ángel Yunes en el pasado. ¿Qué respondes a toda esta gente que dice y que te ha involucrado en casos de corrupción y de alianzas políticas ilícitas? A ver, lo primero que respondo es que ser opositor durante 11 años, opositor frontal, porque a mí no me gusta dar la vuelta, ¿no? Ser un opositor frontal tiene un costo, se paga un costo alto, un costo personal, un costo en imagen, un costo en todo. Sobre todo ser un opositor desde fuera, es decir, no tener los recursos del Estado para manejar medios o para manejar campañas o para contratar expertos en guerra sucia. Eso he pagado un costo. Segundo, ha habido 100 acusaciones, pero aquí estoy, Yo no tengo un solo procedimiento penal, uno solo. Jamás en mi vida he tenido una observación de ningún órgano de auditoría, ni de la Auditoría Superior, ni de la Secretaría de la Función Pública, jamás. Y todo lo que se ha dicho ha quedado simplemente como eso, como un decir. Alianzas políticas, todos los políticos tenemos alianzas, pero ninguna que no pueda confesar, reconocer o comentar. Sí he tenido alianzas, fui un aliado muy cercano de Rafael Hernández Ochoa, que fue un gobernador extraordinario, de Patricio Chirinos también lo fui. En alguna etapa de mi vida milité en el PRI, le agradezco al PRI las oportunidades que tuve. Hace 12 años, cuando Fidel Herrera llegó al poder,
tomé la decisión desde que fue candidato de salirme del PRI porque yo sabía lo que le esperaba a Veracruz y a partir de ahí he construido una carrera política prácticamente solo, con un equipo importante de personas en Veracruz y nada más. Tu cercanía y tu relación con el Bester Gordillo. Sí, claro. En 2003 coincidimos en la Cámara de Diputados, ella como coordinadora del grupo parlamentario, yo como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Antes habíamos estado en el Comité Nacional del PRI, ella como secretaria general, yo como coordinador de asuntos jurídicos. Viene el conflicto interno en el grupo parlamentario a finales de 2003. Yo salgo del PRI en 2004, ella se queda en el PRI y en enero de 2005 soy subsecretario de Seguridad Pública Federal con el presidente Fox y hasta ahí. Una relación que durante muchos meses fue una relación afectuosa, cordial. Posteriormente ella tomó la decisión de distanciarse y nada más. Este vínculo, porque tú después dirigiste el ISSSTE. Sí, claro. Y se hacía el análisis o la reflexión de que eso pertenecía al paraguas de influencia del Bester. A la cuota. Exactamente. A la cuota de poder. ¿Es así? ¿Tú Totalmente fuiste director falso. del ISSSTE por tu cercanía con el Bester? A ver, absolutamente falso. Hay una historia que nadie sabe y que la voy a contar aquí porque es interesante. El Bester conoce al candidato Felipe Calderón, no lo conoce, se relaciona con él y se logra el acuerdo de apoyar a Felipe Calderón, de que ella apoyara a Felipe Calderón en una cena en la casa de ustedes. En Aquí la casa, muy cerca. en tu Sí, casa. sí, claro. Aquí muy En la cerca. Ciudad de Yo México. vivía aquí cerquita, enfrentito, en el cerro de Zacatepetl, Ajá. en la calle de Serranía, y tuvimos una cena el Bester, Calderón y tu servidor, y en esa cena se acordó la alianza para que Nueva Alianza Panal. apoyara a La Felipe candidatura, Calderón, ajá. no en coalición ni en candidatura común, sino en aquella estrategia de 1 de 3 que ustedes deben recordar, Sí, cómo no. donde el Panal pide un voto para Calderón y 2 votos, uno para los diputados federales del Panal y otro para los senadores. Entonces, el vínculo entre ellos, el vínculo político, se estrecha, se logra en esa cena. Es decir, yo llego a la Dirección General del ISSSTE. Antes había alguna otra posibilidad de que yo fuera una secretaría vinculada con temas de seguridad, pero llego a la Dirección General del ISSSTE porque me lo ofrece el presidente Calderón, cosa que le agradezco muchísimo, pero hay una razón adicional, que esa es bien interesante. Cuando el presidente Calderón me invita a ser director general del ISSSTE, la razón sustantiva, a pesar de que yo no era un experto en cuestiones de seguridad social, pero lo que le urgía al presidente Calderón era sacar adelante la nueva ley del ISSSTE, hacer Así la es reforma correcto. profunda del ISSSTE, que representaba un riesgo gravísimo para las finanzas públicas nacionales. Y la reflexión del presidente Calderón fue muy interesante. Me dijo, tú te llevas bien con el Bester Gordillo, que tiene la mitad de los trabajadores afiliados al ISSSTE, es decir, todo el magisterio es la Está mitad. ahí, exacto. La otra mitad la tiene Joel Ayala, que es del PRI, a quien tú conoces muy bien. Conoces a Manlio Beltrones, que era el líder de la Cámara de Diputados. Conoces al líder del Senado. Entonces tú puedes ser un elemento que trabaje muy bien esa alianza para lograr la reforma. Vete al ISSSTE. Tenía yo otra oferta del presidente Calderón, dije, donde quiera. Fue perfectamente, lo recuerdo, 15 de noviembre, una comida en el Club de Industriales. A partir de ahí salí a aprender lo que era el ISSSTE, a aprender lo que era la reforma del estudiar, ISSSTE, claro. a estudiar, ponernos a preparar el proyecto, donde participó muy de cerca Pepe Toño González Anaya, que estaba en Hacienda, obviamente Agustín Carstens, Pepe Mid, que es un experto. Se elaboró el proyecto y empezamos el proyecto de negociación y logramos en tiempo récord sacar la reforma del ISSSTE. La reforma del ISSSTE la empezamos a negociar el 1 de diciembre de 2006 y se aprobó el 28 de marzo de 2007. Fue De la volada. primera Fue un gran reforma. express. Fue un express, pero salió y fue muy positiva para el país. Miguel Ángel, te escucho y me cuesta trabajo. O sea, hace rato que hablabas de las bondades o de los aciertos en los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón, cosas que son ciertas, pero te escuchaba decir, y me costaba trabajo despojarte de la bandera tricolor, del PRI, del sello prista. Sí. Y te escuchaba y decía, de verdad ya Miguel Ángel Yunes no es priista. ¿De dónde le nació lo panista? ¿O en qué momento se convirtió?
A ver, Eso, más otras cosas, eres muy polémico. es que, no, pero oye, pero hablemos de Ahorita lo los platicamos, polémicos. sí, Yo sí. no tengo ningún inconveniente. A mí me encanta que estas cosas se ventilen, A ver. porque le sirven a todos y me sirven a mí también. A ver, eso de usar truzas rojas o azules, yo no creo en eso. A ver, yo tengo convicciones muy claras, muy definidas, y los temas ideológicos, y todos lo sabemos, cada día son menos ideológicos, cada día son menos extremos. Y pongo el ejemplo del Pacto por México. En el Pacto por México se sentó el PRI, se sentó la izquierda, se sentó la derecha. Digo, el PAN no es derecha, es un partido de centro democrático. Y lograron acuerdos muy relevantes. En mi caso, yo milité muchos años en el PRI y tomé la decisión de salir del PRI por dos razones sustantivas, que tienen que ver, una, con México, con el bien de México, y la otra con Veracruz. A ver, nosotros en 2003, cuando llegamos a la Cámara de Diputados, nos sentamos con el presidente Fox a dialogar para pactar las reformas que se requerían desde esa época. Y eso lo recuerdan ustedes, la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma democrática, fundamentalmente esas cuatro. Y hubo un acuerdo para que esto se lograra. En la mesa estuvimos Roberto Madrazo, que era el presidente del PRI, estuvo el Bester Gordillo, tuvieron personajes como Paco Rojas, como Francis Suárez, que es embajador creo que en Canadá ahora todavía, gente muy brillante del PRI, gente del gobierno, estuvo Paco Gil, que era el secretario de Hacienda, y se llegó al compromiso de sacar adelante las reformas. Y cuando vino la primera votación, que era la reforma fiscal, en el momento de la votación, el PRI tomó la decisión de echar marcha atrás y por, no sé si por 11 o 12 votos, la reforma fiscal se vino abajo. Y el argumento de Roberto Madrazo en ese momento fue: no debemos darle a Fox la reforma fiscal porque le va a ir muy bien al gobierno y vamos a perder la siguiente elección presidencial. Yo no podía con eso. Vaya, yo no podía seguir en un partido, y no digo el PRI como tal, sino en una dirigencia, con una dirigencia que le estaba apostando en contra de México, claro. a que fracasara para ganar la elección de 2006. Exacto. Esa fue la primera. Y la segunda fue la llegada de Fidel Herrera como candidato a Veracruz. Dije, yo no puedo como veracruzano estar en un partido que va a llevar, pues, perdón, pero un ampón a la gubernatura. Entonces, esos dos temas sustantivos me movieron del PRI. Fui al PRI de frente, presenté mi renuncia, expuse los motivos. Jamás me he expresado mal del PRI, porque es una institución que le ha dado cosas positivas a México también. Y entonces tomé la decisión, estuve unos meses sin militar en ningún partido, y después tomé la decisión de afiliarme al PAN. ¿El PAN de hoy te satisface con todos los problemas que tiene, rupturas potenciales, algunas personas que parece que van a tomar pues preponderancia para las candidaturas presidenciales, otros que también lo quieren y que a lo mejor se salen? No, y también hay ampones. ¿También? Sí, También cómo tiene no, sus ampones cómo no, el PAN. cómo no. Y tiene sus regateos políticos. Y Es un partido político. Por eso, pero... De seres humanos, ¿no? Sí, pues, pero pero tiene mucha razón, porque muchas veces se pensó que el PAN era que ahí no había de eso, pues, ¿no? Que ahí el todos puro. eran honorables, ¿no? Y ahora vemos este señor de Colima que se ha hecho muy célebre recientemente ahí, De Sonora, también. el de Sonora, en fin, pues hay Bueno, ahí hay una expresión de Germán Martínez Cáceres, que él la toma de algún panista viejo, que dice que antes en el PAN se sentían, perdón por la expresión, los miones de agua bendita. y eso no puede ser así, digo, tampoco. Es muy buena, es muy frase, buena. cara, es muy buena. Es muy buena. Pero no, digo, el PAN es un partido de seres humanos donde hay de todo, como en todos los demás partidos. Me pregunta si me encuentro a gusto, estoy muy a gusto, por varias razones. Una de las razones es que es un partido en el que la democracia interna es una realidad. Si tú haces tu trabajo, si tú haces un esfuerzo, si tú por tu propio mérito logras alguna posibilidad, el PAN te la reconoce y te la da. Digo, esa es la realidad. En el caso del PRI no. En el caso del PRI el modelo no ha cambiado. Yo pensé que se iban a modernizar. Yo pensé que las cosas iban a variar en el PRI, pero no, sigue siendo un dedo El que señala. el que señala, el que Elige. decide. Y tú, para ganarte la voluntad de ese dedo, tienes que ser o su cuate o ser cuate del cuate. Por esa razón, en muchas ocasiones el PRI ha postulado pues, Candidatos erróneos. Ajá. Candidatos, veamos los jóvenes gobernadores del PRI, todos han sido terribles.
¿Por qué razón? Porque llegaron no por mérito, llegaron no por trabajo previo, llegaron porque alguien dijo, este es mi cuate y este va a ser y punto, ¿no? Entonces me siento muy a gusto en el PAN. Oye, de que hay problemas internos, sí los hay, como en todos los partidos. De que hay disputa interna, sí la hay. Por cierto, una de tus predicciones no las comparto. No la comparto. ¿Cuál, Miguel? Esta de que Margarita se va en 2016. No crees. Creo. Yo conozco a Margarita de toda la vida y creo que es una mujer extraordinaria. Es más panista que el PAN, Margarita, pero yo creo... Yo me voy a sumar a la predicción del señor Mota, pero yo creo que Margarita va a ser candidata independiente. Bueno, Sí, mira, yo también creo. Está lejitos el 2018. Le van a cerrar ahí las puertas, todo está A ver, armado para el que... tema Moreno Valle. El tema de candidatos independientes. No, y ahora Ricardo Anaya dijo, ¿y yo por qué no? ¿No? Pero el tema de candidatos independientes yo lo veo muy vinculado al éxito que pueda tener el gobernador de Nuevo León. Si el gobernador de Nuevo León tiene éxito como gobernador, es decir, si acredita que una candidatura independiente puede lograr no solo el poder, sino un ejercicio eficiente del poder y cambiar las cosas, sin duda esa será una vía que muchos quieran recorrer. Pero tienes razón, yo coincido. Sobre el muerto de las coronas, pues vamos a ver qué cuentas entregan y si lo hacen bien, ¿no? Yo Hombre, también el creo hartazgo. que las candidaturas independientes ya en el momento de hacer gobierno... Se complica la cosa, porque ¿con quién formas? Y yo no sé qué tanto futuro tengan las candidaturas independientes, pero para que llegue el momento de decir, es una figura que no convence, falta todavía. Sí, Pues sí. de aquí hasta entonces habrá más candidatos y candidatas por lo pronto independientes. tenemos ahorita el 16 Sí, como el sí, horizonte sí. inmediato, Claro, Veracruz y otros estados. ¿Con quién te identificas ahí adentro? ¿Te identificas con Madero, con Anaya, con ¿Y Calderón? qué pregunta con- tan capciosa? Que... No, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Pues sí, A ver, Este- me identifico con Gómez Morín. Sí, claro. Con los que ya se fueron, ¿verdad? No, a ver. Con, No, tengo muy buena... con don Luis H. Álvarez. Sí, tengo, digo, para empezar, como debe ser por las damas, le tengo un gran cariño a Margarita, un gran respeto, y a Felipe, su esposo, una gratitud enorme. Gobierno en el que serviste. Además. Así es. Conozco muy bien a Gustavo Madero, fuimos compañeros diputados en la legislatura anterior, volvimos a ser diputados en esta. Ahora sirve copas de champaña en la tribuna de la Cámara. No, hizo algo interesante. Es que hay que hacer las cosas gráficas para que se vean. Él me impulsó para ser diputado federal, que lo soy hoy, presido la Comisión de Seguridad Pública. Y con Ricardo Anaya tuvimos una gran coincidencia. Yo no conocía a Ricardo. Lo conocí cuando fue candidato a secretario general con Madero y realmente me sorprendió. Ricardo es uno de los jóvenes que yo conozco, en general de todos los partidos, más preparado, con una formación más sólida, con un discurso muy consistente, que tiene muy claro que estamos en una situación hoy de ser opositores y con un reto muy difícil para el 2018, pero creo que es una gente que puede sacar adelante al PAN. Y dentro del PAN, digo, tengo amigos muy queridos como Germán Martínez Cáceres y algunos otros que en su O momento... sea, con todos te entiendes, pues. Con Sí, todos pero menos oye, conmigo. pero lo que es interesante es que nos entendimos desde que ellos estaban en el PAN y yo estaba en el PRI. Por ejemplo, yo era secretario Bueno, general de gobierno en Eso Veracruz. es interesante porque... Yo era secretario general de gobierno en Veracruz y Germán Martínez Cáceres era el delegado del PAN en Veracruz. cuando Oye, el PAN de esa etapa, prácticamente no existía. de tu etapa como secretario con Chirinos, de ahí dicen los perredistas que fuiste malo con ellos y que los perseguiste. que fuiste un represor. Y los hostigaste y los reprimiste. Absolutamente no. Y, Bueno, y eso que de ahí dicen viene ellos. Pero a ver, dime el uno. enojo de los perredistas esos. Bueno, ahora en el debate con Basabe y su renuncia y todas esas cosas, ahorita hablamos del PRD, pero ahí dijeron, no, sí, ese fue represor de perredistas en Veracruz Sí. cuando fue secretario de gobierno. A ver, lo que hicimos en Veracruz, y me siento muy orgulloso de haberlo hecho, fue meterle mano muy dura a la delincuencia, muy dura, dentro de la ley, pero mano dura. El periodo anterior había habido cierto relajamiento, digamos, en el tema de delincuencia. Y otra cosa que hicimos también fue ordenar la vida ciudadana. Hace un rato comentábamos de Jalapa. Jalapa permanentemente están las plazas tomadas, las calles tomadas, no hay manera de circular por Jalapa, porque no se atiende a las personas. Nosotros dijimos, a ver, puertas abiertas y calles abiertas también. Vamos a recibir a todos los que se tengan que recibir, a Pero no resolver todo lo bloqueen. que se pueda, pero no bloqueen, ni calles ni carreteras, porque le causan un daño enorme a la ciudadanía y a la economía también. Entonces, esa idea de hombre de mano dura, que muchos me la quisieron hacer, pues hoy la agradezco, porque Veracruz lo que está pidiendo
es alguien que con mano firme vaya a combatir a los delincuentes y que no se alíe con la delincuencia Pero organizada. en esos actos de firmeza, que algunos dicen de mano dura, ¿hubo algunos perredistas raspados? Pues ahí no le preguntas a los delincuentes de qué partido son. ¿Usted de dónde milita? Había algunos del PRI, había algunos del PAN, o sin partido, digo, no, nunca en la vida. Pero no, absolutamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos, lo dejo puesto desde ahora, pero todo parece indicar, si esto se perfila en este sentido, que esto será una como Kramer contra Kramer, es decir, Yunes contra Yunes. Así parece, ¿no? Eso parece. Vamos a mensajes y volvemos. De regreso. Bueno, Yunes contra Yunes. Y le explico a usted esto que a lo mejor no lo sabe, pero el candidato que se perfila como el más probable en la candidatura del PRI para la gubernatura de Veracruz es otro señor Yunes, Héctor. Héctor es, Yunes. es tu pariente. Sí, es mi primo hermano. Nuestros padres son hermanos. Mi tío César y mi padre, don Jesús. Y no solo es mi pariente, tenemos una relación afectiva, cercana, cariñosa. Si Héctor llegara aquí al estudio y me viera, se acercaba y me daba un beso en la mejilla, que es una costumbre familiar, una costumbre entre primos. Tenemos una muy buena relación. Son cercanos, pues, Sí, es tu primo. Pues. Hace unos días me preguntaron y yo dije, a ver, tenemos una cercanía afectiva, estrecha, realmente muy cercana de toda la vida. Nacimos en el mismo pueblo, jugamos en el mismo parque, Todo. compartimos todo. ¿Son contemporáneos, más o menos? Él es un poco menor que yo. Es más joven. Aunque se ve ¿Qué jugaban? mayor, pero... Dilo. Se ve más castoreado, No, es un poco menor que yo. Pero decía, tenemos una cercanía afectiva, pero en lo político hay un abismo. Nos separa un abismo. A ver, Héctor quiere la continuidad, yo quiero el cambio. Héctor le garantizaría impunidad a Duarte, yo no le garantizaría impunidad a nadie. Héctor viene de una... O sea, Héctor le va a cuidar las espaldas al no le queda de otra. Pero eso lo haría cómplice. Bueno. Y en alguna medida lo haría delincuente. Bueno, definitivamente él no tiene otra alternativa, ni siquiera en el discurso. Porque Duarte dijo, lo dijo ahora en diciembre, lo declaró, en un discurso de estos más que de virrey, que el presidente de la República le había delegado la facultad de designar a quien fuera el candidato del PRI a gobernador. Así lo dijo, está en todos los medios en Veracruz. Entonces, si él lo designa, si designa a Héctor, lo que yo digo es que va a ser el señor Duarte, verdadero. Va a ser el candiduarte. El candiduarte. Entonces, ¿de qué manera va a poder comprometerse con los veracruzanos? Y aunque lo hiciera, yo pregunto si los veracruzanos le van a creer. Pero no solo en ese tema. ¿Cómo? A esto, Héctor, tu primo, representa, para ponerlo así llanamente, en otros tiempos foxistas, pero más de lo mismo. Más de lo mismo, exactamente. Eso Yun es representa. bueno, Yun es malo. No, pero no es como decía bueno o la malo. película, ¿no? Simplemente es Así va a haber, ¿no? el Yunes que puede cambiar y el Yunes que quiere continuar. Por eso, como Eso Pedro está Infante y el Jorge Negrete, ¿no? Yun es bueno, Yun es malo. No hay bueno y malo. Hay el que promueve el cambio y el que necesariamente tiene que continuar. Oye, pero con esto, algo que no pues va a dividir a la familia. No, para nada. No, mira, yo siempre... De todas cuando formas, vi- van a tener un pariente gobernador. Bueno, ellos ya la hicieron, pues, uno de los dos. No, pero yo creo que de lo que se trata es de que la haga el pueblo de Veracruz, y lo digo sin demagogia. A ver, la gente de Veracruz está harta del PRI. La última encuesta, la que me entregaron ayer... Bueno, este es de los pocos estados de la República Mexicana donde no ha habido alternancia. Siempre Siempre ha Es gobernado decir, el PRI tiene 80 y tantos años de Seis. gobierno, 86 Sí, años. el PRI y sus antecesores. Y el 80% de la ciudadanía no quiere más PRI. La calificación de Fidel Herrera hace 6 años llegó a engañar tanto a los veracruzanos, tenía tal capacidad de embrujo, que estaba calificado con 8, en una escala de 1 a 10. ¿Era buena? No, oye, De 8. 1 a 10, 8. sí, sí, De 1 a 10, Y al 8 final era del gobierno, al final del no gobierno. sucede, ¿no? Y Duarte, de acuerdo a la encuesta que me entregaron ayer, tiene una ¿Cuatro? calificación de 2.7. 2.7. 2.7. En la misma de escala del 1 al 10. Así es, del 1 al 10. 2.7. ¿Cómo se vive toda la problemática que nos has relatado aquí en los diferentes municipios? Porque Veracruz es un estado con una circunstancia muy particular, ¿no? Es un estado largo, ¿no? Contrastante, ¿no? diferentes Sí. tipos de municipios. Yo no ubico tantas empresas importantes, grandes, de peso nacional basadas ahí. Está, por supuesto, esta que hace los tubos y tal, pero bueno,
Pemex, Tamsa. Tamsa, ¿no? Por ejemplo, pero no es que uno vea plantas automotrices llegando, quizá por toda esta problemática que tú has relatado. Pero ¿qué ocurre en las diferentes zonas? ¿Cómo lo divides? A ver, hay definitivamente Veracruz, son muchos Veracruces. Si tú vas al norte, donde tenemos una ganadería muy importante en la región huasteca, hoy el desarrollo económico en la zona ganadera es bueno. El precio del ganado, como todos lo sabemos, Ha ido subió, para arriba. se ha ido para arriba. A los ganaderos les ha ido bien, tienen un buen ingreso. Si vienes a las zonas cañeras, a la zona de Cosamaloapan, Tierra Blanca, toda esta región cañera de Veracruz, la zona cercana a Córdoba, la situación está deprimida porque el precio de la caña anda por los suelos, definitivamente no es rentable para los cañeros. Si vas a las zonas petroleras, tenemos el problema de despidos, Coatzacoalcos, Minatitlán, hay empleo, pero hay mucha gente que está siendo despedida y que seguramente este año será despedida. Y peor que se va a Ojalá y poner no, yo también. deseo que no y hay que darles alternativas. Sí, pero eso tiene que ver con los mercados con los internacionales. mercados internacionales. En la zona centro, Veracruz, Boca del Río, hay algún desarrollo económico más vinculado a la actividad turística en Boca del Río y a la actividad portuaria en Veracruz. El puerto de Tuxpan, más al norte, gracias a una autopista que hoy conecta el DF con Veracruz, que se hizo durante 25 años, la concluyó el presidente Peña, pero fue una obra de 4 o 5 sexenios. Iban rápido, Sí, claro, muy rápido. El puerto de Tuxpan tiene, digamos, ciertas posibilidades más de desarrollo. Entonces, hay muchos Veracruces. Jalapa se encuentra en una situación deprimida porque Jalapa vive en buena medida del sector de trabajadores al servicio del Estado. No les pagan, no hay aguinaldos, no hay sueldos, un problema bastante grave. Y en general, la situación del Estado en materia económica es muy negativa. El año pasado no tuvimos crecimiento, perdimos empleos. Miguel Ángel, hace rato dijiste, son mafiosos, ¿no? Hablando de Fidel Herrera y de Javier Duarte. Has hecho señalamientos muy duros. Públicamente. Públicos, ¿no? Los has acusado muchas veces de tener vínculos con la delincuencia organizada. Dices que hay expedientes y demás. Pero ahí están los dos. Bueno, el señor Ahí siguen. Herrera es flamante cónsul, Es cónsul. en Barcelona, que Sí. por cierto no le fue nada bien en la recepción lo allá, quieren lo mucho. recibieron. Con rechazo No tremendo. lo quiero mucho. Exacto. Pero a lo que voy, y ellos han dicho de ti cosas similares. Que también tienes nexo con delincuencia organizada, que No, también nunca lo he dicho, es la primera vez que lo que digo. también tienes un oscuro Pasado. pasado. Tienes, no te voy a preguntar que si tienes miedo, porque todos dicen no tengo miedo. ¿Crees que puedan atentar contra tu vida A ver, o contra alguien de tu familia? doy cercano? la primera respuesta. Yo lo he dicho, lo he documentado y he presentado denuncias formales, documentadas. Por ejemplo, ¿Por qué siguen libres? porque ellos tienen el control también de los órganos de procuración y administración de justicia. Pero en Veracruz. En Veracruz, claro. Pero y fuera de Veracruz, ¿no? Los recursos que han desviado son recursos de Veracruz. Y los que desvían de fondos federales, la Auditoría Superior, que es la que tiene la posibilidad de presentar las denuncias penales, las ha presentado ante la Procuraduría y ahí están. La y son Procuraduría- de General de la República. Y yo he qué ha exigido que se proceda, porque se tiene que proceder. A ¿Y nivel por qué local, no se ha procedido? no lo sé, pero tiene que proceder la Procuraduría, no hay de otra. Yo he Bueno, hablado con con el Duarte auditor. tiene fuero, evidentemente, y pues Fidel estuvo ahí un ratito guardado en los primeros 2 años de esta administración federal. pero no quiero tenía decir, fuero. Y luego se Pero fue no, de lo del cónsul, fuero no ¿no? importa, digo, tú tienes No, fuero Duarte mientras... tiene fuero, Fidel no tiene fuero. no Pero tiene. tienes fuero mientras no se proceda contra ti, cuando se proceda, lo pierdes. Entonces, mira, la última, la presenté hace 2 o 3 meses. Sale Duarte a declarar muy ufano que encontró que había miles de aviadores en la nómina de la Secretaría de Educación, esto ya lo sabíamos, y que había terminado con los aviadores porque cada año Veracruz perdía 850 millones de pesos en aviadores. Entonces yo presenté una denuncia penal, dije, oye, ¿quiénes son los responsables de estos 5,000 aviadores y quiénes se llevaron este dinero? Porque era sabido que había personas de paja ahí y que había quien cobraba que el pasaba, dinero, que pasaban claro, el dinero. ajá. La denuncia ahí está. Soy coadyuvante, acabo de pedir una cita con el fiscal general para seguirle. Yo nunca denuncio si no tengo documentos a la mano. Lo de Fidel Herrera se los puedo mandar, el expediente de la Corte de Austin. El tema del miedo. A ver, es tan real el asunto y me estremece platicarlo, pero hace 3 años
4 años. Miguel Mijo era funcionario federal, estaba en el último año del gobierno del presidente Calderón, en 2006. Viajaba de Álamo, un lugar al norte de Veracruz, a Castillo de Teayo, y de repente fue interceptado por 2 camionetas. En la carretera. En la carretera, en un camino vecinal. Él era el delegado del programa social, no recuerdo cómo se llamaba anteriormente. Oportunidades. Fue interceptado, lo balearon, 8 individuos. Gracias a que llevaba un carro blindado con un blindaje muy alto, No pasó. y a que llevaba un conductor especializado, logró dar la vuelta, regresó con el carro hecho pedazos hasta Álamo. Ahí la Marina lo protegió, lo subió a un helicóptero y adelante. Evidentemente me preocupa la seguridad de mis hijos, la seguridad de mi familia, pues la mía también. Pero yo tengo ya toda una vida en esto y yo sé de los riesgos que se corren, pero sí es un estado donde hacer política y hacerla de la manera en que la hago, es decir, de una manera directa, señalando, criticando con elementos, pues te pone en riesgo. Esa es la realidad. Es que pareciera, por lo menos así lo han intentado hacer ver. Tú les dices, son unos mafiosos y son, tienen nexos con delincuencia organizada. Y ellos dicen de ti que también eres mafioso y que tienes propiedades y que tu familia también tiene muchas propiedades y que si espías tus centros de espionaje telefónico y esas cosas. Entonces, habrá quien diga, pues, ¿quién es el más malo de los dos? A ver, ¿no? De los muy dos bandos. recientemente publicaron una relación de 22 propiedades y me puse a revisarlas para ver dónde estaban, para ir a reclamarlas. Fue muy interesante. ¿Ninguna de las 22? No, sí, claro. Había algunas. 3 eran 3 mías. tuyas. No, y el resto, algunas, por ejemplo, databan de 1981, es decir, hace 34 años, Sí. 35 años. Alguna casa que yo había tenido al inicio de mi vida profesional, que la vendí. Ah, bueno, pero hicieron su tarea porque fueron a buscar No, claro, dónde hoy en tienen el registro público. Entonces, acumularon todo lo que yo he tenido. En tu vida. Sí, pero no Y lo lo que tengo pusieron hoy. Es todo en decir, un solo. si yo tenía una casa y la vendía, o por ejemplo en la crisis de 97, 98, que tenía un crédito con Banamex para una casa y vino el tema de las UDIs, que los créditos se dispararon, pues tuve que entregar la casa. Claro, la Entonces dejó de ser mía, pasó a ser propiedad de Banamex, El Fobaproa. de Fobapro, o de quien haya sido. Entonces, todo esto lo quisieron acumular y luego le agregaron, ¿no? Personas, por ejemplo, la casa de mi hermana, pues que es mayor que yo. Y pues, que dicen que también te la es mía, cumplieron a ¿no? ti. Y ese tipo. La verdad, si ellos tuvieran fundamento, Alejandro, ya me tendrían en la cárcel. No tienen ninguno, absolutamente ninguno. Y ellos no están en la cárcel porque tienen casi 12 años en el poder. Y ha sido un poder que ha sido utilizado para encubrir, para violar la ley, para robar, para enriquecerse. Yo voy a dar a conocer en su momento cosas increíbles que ha adquirido Duarte como gobernador, siendo un individuo... ¿Propiedades, quieres decir? Claro, siendo un individuo que no tenía ni un centavo cuando llegó al gobierno. Él mismo lo declaró, que él trabajaba en una panadería, que él no tenía recursos. Y hoy es un hombre que tiene todo. ¿Por qué en su momento? Porque no es el momento hoy. Voy a administrarme. ¿Esperan los tiempos políticos? Espero los tiempos adecuados y estoy terminando de documentar algunas cosas. ¿Cuál es el momento o cuál es el camino para la candidatura? ¿Cuáles son los tiempos en los Bueno, yo siguientes no soy meses? candidato todavía. El PAN va a emitir una convocatoria el día 23 de enero, es el límite. Se registrarán los que quieran ser candidatos. El procedimiento es un procedimiento de designación. Es decir, el PAN hará encuestas, estudios de opinión, etcétera, y tomará la decisión después de una etapa de precampaña que se inicia el 7 de febrero y termina el 13 de marzo. Después el PAN ya designa candidato y en la coalición con el PRD, que esto es bien importante, en la coalición que formamos con el PRD, además de este compromiso de programa que para mí es el más importante, hay 2 compromisos adicionales. Uno de carácter electoral, en el cual el PAN propone al candidato a gobernador del estado, y los candidatos a diputados, que son 30 distritos en Veracruz, 14 los propone el PRD, 16 los propone el PAN. Y un compromiso también de gobierno de coalición, es decir, el PRD participará en el gobierno. En el marco de este plan Claro, de compartido, coalición, ¿no es cierto? Un gobierno de coalición, que además será el primer gobierno de coalición real en México. Bueno, lo estás diciendo Pero- muy bien y lo apuntaba Alejandro hace un rato, porque los que tenemos en el pasado pues fracasaron por completo. Pero es no eran decir, gobiernos de coalición, fueron eran alianzas posiciones electorales, políticas, sí. exactamente, para ganar la elección. Pero luego ¿Y ya?
pero luego no hicieron coalición, no gobernaron, no cogobernaron. No, y aquí en Veracruz tenemos otro incentivo para la alianza. En 2017 hay elecciones para ayuntamientos, para presidentes municipales. El gobernador toma posesión el 1 de diciembre de 2016 y en junio de 2017 hay elección en 212 municipios. Entonces es muy probable que la alianza se pueda prolongar hasta entonces. Y este es un incentivo para los dos partidos y para los ciudadanos. Hay aquí un propósito, y es el plan de la reforma, de emparejar calendarios electorales, ¿no es cierto? Sí, que fue realmente algo equivocado, algo negativo. Nos llevó a tener elecciones en 2015, tendremos elecciones en 2016, en 2017 y en 2018. Y cada elección, solamente organizar la elección al órgano electoral de Veracruz le cuesta 750 millones de pesos. Es decir, en elecciones locales se van a gastar 3,000 millones. Pero a partir del 18 se compone. A partir del 18 ya coinciden todas en calendario, ¿no? Salvo las de alcaldes. Las de alcaldes van a seguir separadas. Son por 4 años y será 2017 y 2021. Se nos acaba el tiempo. Les voy a pedir conclusiones, por favor, porque hay muchas más cosas. ¿Hay números ya? ¿Ya tienen ustedes medición de cómo están posicionados? ¿Hay otros que aspiran a la candidatura del PAN y del PRD? Bueno, en el caso del PRD no, porque el convenio de coalición señala que el candidato a gobernador lo propondrá el PAN. ¿Es correcto? Y en el caso del PAN no tengo noticias hasta ahorita de nadie más. O sea, va solo. Hasta ahorita estaba bueno. No, porque el señor Buganza entiendo que va a ser independiente, sí, y el señor Bueno... Dependiente, es distinto. Él era secretario de gobierno y secretario de obras de Eduardo. Candidato, pero fue su candidato anterior. Pero fue opositor también. Fue candidato del PAN. Fue candidato del PAN. Hace 12 años, sí. Pero bueno, va por la libre. Y el señor Bueno creo que va de independiente también. Van a ir de independiente. ¿Tienes noticias? Eso dicen. Bueno, eso prácticamente, yo no lo puedo asegurar, pero prácticamente daría como un hecho que Miguel Ángel Yunes va a ser el candidato. Por eso cuando de la dijo Alianza. ahorita que el 23 de enero la convocatoria... Sí, pero ya sabes cómo son tienen que guardar los tiempos. Por eso... Pues si ya lo sabemos. Bueno, nada más dinos, los tiempos de dar a conocer las propiedades del señor Duarte serán cuando el señor Yunes sea candidato o ya cuando el señor Yunes, si el voto ciudadano te favorece, sea gobernador. Eso me sonó como a siglo pasado. Pues así decían ustedes, óiganme. Así decían ustedes. Si la ciudadanía así lo dispone, la voluntad popular, claro. Da a conocer eso, dalo a conocer, oiga. Sí, pero lo haremos formalmente. Con denuncia, es decir, y todo. Claro, una denuncia, como tiene que ser. La impunidad se tiene que acabar. A ver, yo no puedo, claro, totalmente. Es que, ¿sabes qué? Estamos amarrados, estamos metidos en una camisa de fuerza. Pero es... Denuncia, ¿no? Sí. Denuncian y aquí está todo el expediente. Sí. Pero no se puede conocer porque hay que guardar la secrecía. Claro. Digo, entiendo que pues hay que guardar la secrecía. Yo no voy a guardar la secrecía, ¿eh? No. El día que presente la denuncia voy a dar una conferencia de prensa y voy a mostrar todo. Pero las pruebas, las pruebas y todo. Todo, absolutamente. Así lo hago siempre. Pero es que esto es justamente para romper ese candado de las investigaciones de la Procuraduría. Por ley no podemos relevar. Exacto. Es que ese es un problema. Filtrar, ¿no? Exacto, podemos filtrar, claro. Sí. Ese es un problema, porque entonces dices, bueno, ya lo denunciaron. Pero hay que hacerlo al revés. ¿Y luego qué pasó? Lo haces público y transparente de antemano. Y luego la denuncia. Por eso, pero durante la investigación no se puede saber nada. Entonces, como no se puede saber nada, tú como ciudadano dices, ¿y qué pasó? No podemos decir nada porque... Y estamos hablando nada más de esto que presumo sea el expediente que haya ido acumulando Miguel Ángel, pero vamos a hablar de la deuda de Veracruz y de la infraestructura. ¿En qué se invirtieron toda esa cantidad de millones? Es lo que la gente quiere saber. Claro. Yo supongo, no sé, tú dinos, esa denuncia que tienes preparado, que estás preparando, ¿incluye eso? ¿El manejo de la deuda? No, esa es solo otra cosa. Las propiedades. Esa es otra cosa. Esta tiene que ver conclusiones, con el crecimiento ilícito. Bueno, yo creo que yo me quiero retirar en Veracruz en largo plazo, así que si tú lo vas a arreglar... El terruño de su padre. Oye, ¿no eras familiar del licenciado Mota de Jalapa, del notario? Sí. Es un hombre extraordinario, yo lo quise muchísimo. Sí. Un jalapeño de esos modelo. Sí, ciudadano número 1. Sí, claro, sí. Pues ojalá se arregle Veracruz, la verdad es que es un estado... Te faltó como todos los Mota. Exacto. Volvemos al Mota bueno. Beneficio de Veracruz, la verdad es un gran estado, ¿no? Sí lo creo, y sí creo que
pues tú, ojalá, quien sea, pues que se arregle, ¿no? La No, quien verdad sea, es- no yo. Bueno, que lo diga el electorado, pues, que lo diga La voluntad ciudadano. popular. Sí, yo no voto allá, pues, pero... Pues lo mejor, y que se acabe toda la politiquería que de manera muy barata, yo creo que todo el tiempo la ciudadanía está harta de estar viendo en muchos lugares, ¿no? Y Veracruz tiene que ir un mejor camino. Claro. Coincido totalmente. Adelanta algo, Miguel Ángel. Comparte algo. Sí, hombre, porque lo que queremos es, en el caso de Veracruz, y en el caso de Sonora, y en el caso de Nuevo León, y en todos los casos, que realmente se cumpla la ley y se regrese a ese Estado de Derecho que decías desapareció en Veracruz, pero que prevalezca en todo el país. De verdad. Si el señor Padres tiene cuentas pendientes, que las pague. Y si Duarte las tiene, que las pague. Pero nosotros como ciudadanos, de verdad, necesitamos verlo. A ver, yo soy abogado y me encanta la ley. Y hay un principio general de derecho. La ley general, la ley es para todos. Y hay un caso histórico que se llamaba precisamente la ley del caso. Esta ley se aplica a los que estén en este caso, ¿no? No, la ley tiene que ser exactamente igual para todos. Y si tú te atreves a hablar de corrupción, de combate a la corrupción, de que vas a aplicar la ley, de que vas a sancionar a los que violaron la ley, a los que se robaron el dinero, es porque estás asumiendo que en tu caso, si tú lo haces, tienes que ser objeto del mismo trato. Claro. No claro. puede haber un trato de No seré la excepción. Ese es el Estado de Derecho y eso es lo que Veracruz requiere. Esa es la realidad. Pues gracias por este diálogo y por esta disposición, franqueza, apertura. Tu estado es una de las joyas de la República Mexicana, no solamente con historia y además Casa de los Mota, hombre, olvídate ya con eso, pero sí merece algo mejor, caray. Veracruz le ha ido muy mal, ¿no? Y uno no se explica con esa vegetación y esa riqueza y esa costa y esos esa mares gente, y esa sobre todo la ganado. Y además ir a Veracruz es una fiesta y la gente es alegre y es maravillosa. Y los números son terribles. Terrible. Los de inseguridad, los de crecimiento, los de desarrollo económico, los de crimen por per cápita, todo es. Todos los indicadores son negativos. Sí. Pues mucho éxito. Vamos a estar muy pendientes de los tiempos electorales y de lo que defina. Ya no hablamos del PRD y me hubiera gustado mucho saber tu opinión. Se nos acabó el tiempo de cómo ves al PRD y si te vas a poder entender con este PRD, que el PRD pues es el todo y la nada, ¿no? Porque están unos y otros y otros y otros. Pero bueno, ya no nos alcanzó el tiempo. Pero habrá más de estas, yo creo, ¿no? Eso espero. Eso espero. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Te agradezco. Señor Mota, muchas gracias. Gracias. Vaya a Veracruz, visite la tierra del señor Mota. Gracias. Y mía también. Y la del señor Yunes, por supuesto. Yunes contra Yunes, lo vamos a ver ahora muy pronto. Gracias, muy buenas noches.